Familia, comienzo con una pregunta. ¿Tienes enemigos? No si quieres, si tienes, ¿no? Buenísimo. Vamos en ocasiones a personajes del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, y vemos cómo son hombres de fe, mujeres de fe, valientes, que enfrentan a sus enemigos. Hay uno en particular que a mí me inspira mucho, que es el rey David. ¿Te acuerdas? El rey David se paró siendo un joven y venció a Goliat, y luego fue un guerrero y en sus guerras, y luego un rey. Pero tenía algo muy particular el rey David, que también sabía pelear sus batallas internas. Porque en ocasiones tú y yo nos dedicamos a echarle la culpa a los enemigos externos. Es que fue la economía, es que es mi pariente, es que es el vecino. Y nos olvidamos de pelear, ¿sí?, con este enemigo interno que cada uno de nosotros tenemos. El rey David escribió el Salmo 139, un hermoso salmo que habla de cómo somos totalmente transparentes ante Dios. Él conoce todo en nuestro caminar, Él conoce nuestro pensar antes que lo pensemos, nuestros pasos antes que los caminemos. Y termina el salmo diciendo en el versículo 23: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Qué valiente, ¿verdad? Porque está David orando a aquel que todo lo sabe y todo lo ve. Y le dice: ve y examíname, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esta es una oración de un valiente. Y esta es una oración que tú y yo tenemos que hacer. Porque nuevamente sí tenemos enemigos externos, pero muchas veces fallamos en pelear la batalla que tenemos adentro de nosotros, que es la enseñanza del Salmo de David. Y es interesante porque dice: y guíame en el camino eterno. Hay otro pasaje ahora del profeta Jeremías, Jeremías 6:16, en donde el profeta habla de parte de Dios. Si me lo ayudas a poner ahí en la pantalla, creo que ya lo tienes ahí. Jeremías, ahí está, 6:16. Yo no lo tengo aquí ahí está, ahora sí, 6:16. Entonces Jeremías, un profeta que habla de parte de Dios, dice: así dijo el Señor, paraos en los caminos y mirad y preguntar por las sendas antiguas. O sea, como que se entiende que vas caminando y de repente como que haces una pausa y evalúas el camino en donde estás y evalúas los otros caminos que hay. Y dice: preguntar por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. El rey David decía del camino eterno: guíame por el camino eterno. Y ahora Jeremías, de parte de Dios, está diciendo: busquen el buen camino. Y dice: y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. No necesitamos descanso. No, a veces estamos frustrados, como que parece que no vamos a ningún lado. Y es lo que Dios nos está diciendo. O sea, para un momento, pregunta por el camino que estás andando, que es lo que David está diciendo: examíname, ¿sí? Ve si hay en mí un camino de perversidad, guíame por el buen camino. Y Dios dice: este buen camino te va a dar descanso. Tristemente este pasaje dice: mas dijeron, no andaremos. O sea, porque Dios a final de cuentas propone, pero tú tienes libertad de decir si quiero caminar en ese camino o no quiero caminar en ese camino. Hoy quiero llevarte a hacer unas preguntas, y estas preguntas son hacia Dios. O sea, David dice: examíname. No dice examínalo, porque ese nos gusta mucho, ¿verdad? Señor, hoy sí examínalo, ¿no? Qué bueno que vino tal persona para que ahora sí le hable, sí. Pero David está diciendo: examíname, ¿sí? Y esta es la oración de un valiente. Y yo quiero llevarte a hacer esta oración, a preguntarle a Dios. Preguntémosle: ¿será que soy? Y te voy a dar 7 cosas bien puntuales. Primero me quiero disculpar porque hoy sí va a estar un poco duro, ¿sí? Normalmente soy bastante suavecito y te llevo así todo ese rollo. Entonces, hoy por lo menos te lo advierto, ¿no? Pero hoy va a estar duro. Te vamos a dar 7 preguntas que te recomiendo que le hagamos a Dios. ¿Será que soy? Ahí va la primera. Entonces, es preguntarle a Dios nuevamente. No es preguntarle por el otro, ¿será que es? Sino es ¿será que soy? Es con Dios tu conversación. ¿Será que soy vid sin fruto? Es la primera. La vid sin fruto.
Jesucristo, leemos en Juan 15, le da todo este capítulo 15, Jesucristo está con sus discípulos en el aposento alto y habla acerca de cómo Él es la vid verdadera y habla acerca de permanecer en Jesucristo. Pero dice aquí en el versículo 15 del capítulo 15 de Juan: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogerán y lo echarán en el fuego y arde. Y hemos estado hablando acerca, ¿te acuerdas de esa serie pasada? Acerca de por sus frutos los conocerán. Hablando de cómo Dios espera que tú y yo llevemos fruto. Somos ese pámpano conectado con la vid, y al tener esa cercanía con Jesucristo, se espera que tú y yo produzcamos un carácter santo. Ese es el fruto. Ese es el fruto del Espíritu conectado con Jesucristo. Tú y yo debemos de convertirnos en cristianos que crecemos en nuestro carácter santo a la semejanza de Jesucristo. Entonces, esta es la primera pregunta: ¿soy acaso una vid o un pámpano sin fruto? O sea, si le preguntaras a Dios, y lo que te animo es a que le preguntes a Dios, ¿cuál es la respuesta? Porque Él conoce nuestro pensamiento, Él conoce nuestro pensar, nuestro caminar, ¿no? La comunión con Jesús es la única manera de producir fruto. Entonces, si le preguntas: Señor, ¿será que soy una vid sin fruto? Y Él te contesta, pues mira, ahí la llevas, pero como que ya después de tanto tiempo deberíamos de ver un poquito más de fruto, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que nos conectemos y estemos más estrechos con Jesucristo, permanecer con Jesucristo. Entonces, pues la primera pregunta. No es que tanto fruto, ¿cómo ves el fruto? ¿Qué te pareció? O sea, ¿seré que estoy sin fruto? ¿O seré que debo de yo estar produciendo más fruto para estas alturas de mi caminar cristiano? No es una competencia unos con otros. Tú tienes tu propio proyecto con Dios, tu propio trato, caminar con Dios, y tienes que buscar esa respuesta, ¿sale? Entonces, la primera. Vamos a la segunda. ¿Será que soy sal insípida? Y tomado de estas parábolas de Jesucristo, Jesucristo dice que tú y yo somos sal y luz del mundo, ¿sale? Y entonces esto de ser sal insípida nos habla de que no nos mantenemos en la sana doctrina. Jesucristo dice en Mateo 5:13: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿cómo será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Entonces, fíjate que interesante, porque vamos a ver en estas ilustraciones tiene como que un mismo fin. El pámpano que no produce fruto es arrancado y quemado, ¿no? La sal que es insípida, pues es hollada por los hombres, o sea, pisoteada por los hombres, ya no sirve para nada. La sal sirve para dos cosas: para prevenir la corrupción. O sea, si tú un pedazo de carne lo salas, y aunque no lo tengas en el refri, lo conserva, ¿sale? Entonces previene la corrupción, y también la sal le da sazón. Entonces, cuando tú tienes un guiso, como tú quieras ponerle, le pones la sal así, ¿no? Pero, o sea, le da sazón a ese guiso. ¿Te ha pasado que de repente te sirven un guiso y se les olvidó poner sal y tú dices, guácala, ¿no? Les faltó sal, y no le faltó muchísima sal, le faltó un poquito de sal, porque esa sal está concentrada y con un poquito sazonamos y damos un buen sabor. Los discípulos de Jesucristo con sana doctrina hacen el mundo más puro y un lugar más deleitoso. O sea, conservamos de esa corrupción y también sazonamos al mundo. Sin embargo, la sal impura ya no sirve para su propósito. Y estoy hablando de la sana doctrina. Tú y yo tenemos la palabra de Dios, y tú y yo tenemos una sana doctrina que tomar, aprender y vivir con ella. Y aquí la estudiamos, pero muchas veces lo que sucede en el discípulo de Cristo es que caminando en el mundo, de repente tenemos nuestra sana doctrina, nuestra sal, ¿no? Y podemos sazonar nuestra vida, nuestro caminar, pero de repente nos enfrentamos a ciertas cosas de la cultura y decimos, mira qué interesante. Y colectamos un poquito de acá y lo ponemos en nuestra sal, y luego conectamos un poquito de acá y lo ponemos en nuestra sal, y así vamos recogiendo. Pero al rato esta sal, cuando tú quieres sazonar, ya está diluida. Ya no tiene ese impacto, ni conserva, ni sazona, y no sirve para nada. Nos volvemos
discípulos sin influencia en este mundo. Entonces, cuando preguntamos a Dios, Señor, examíname, ¿seré yo una sal insípida? ¿Seré que estoy tomando un poquito de todo y haciendo aquí una mezcolanza? ¿Será que no conozco la sana doctrina o no peleo, vivo y mantengo la sana doctrina? Buena pregunta, ¿verdad que sí? ¿Vamos a la tercera o ya le dejamos aquí? No, esto sí, ya, sí les gusta, está bien. Tercero, ¿será que soy una casa sobre la arena? Jesucristo, cuando enseñó el sermón del monte, en Mateo capítulo 4, 5 y 6, al final del sermón del monte, en Mateo 7, termina con esta parábola y habla acerca, dice, aquellos que escuchan mis enseñanzas, porque Jesucristo en el sermón del monte subió los estándares del reino. Él decía, ustedes han oído esto, pero ahora yo les digo, y subía el estándar. Y entonces Jesucristo al acabar dice, si ustedes escuchan y hacen lo que yo les digo, los compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron las pruebas, las lluvias y la tormenta y su casa prevaleció. Pero después hace una comparación, yo te lo leo en el Evangelio de Lucas. Lucas 6 dice, mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra o sobre arena, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces, esta es la pregunta, ¿seré una casa sobre la arena? ¿Estoy obedeciendo a Jesús? No basta solo con escuchar. Tú hoy estás escuchando y estamos leyendo la Biblia, abriendo la Biblia, ya estás escuchando, pero eso no es suficiente. Tenemos que escuchar y luego obedecer, poner por obra. Y ese es entonces el fundamento sólido en nuestra vida. Viene de obedecer la guianza de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces tu casa va a ser una casa sobre la roca. Tu vida va a ser una vida sobre la roca, inamovible, cuando Jesús es el Señor funcional en tu vida. Eso es tenerlo sobre la roca. Porque Jesucristo comienza este pasaje en el Evangelio de Lucas, antes de hablar de los dos cimientos, del prudente y del imprudente, comienza diciendo esto: ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Está muy puntual Jesucristo aquí, ¿no? Porque tú y yo podemos venir y decir Señor, Señor, y cantamos, sí, Señor, regresa, y Señor acá y Señor allá, pero como que Jesucristo dice, ¿y por qué me andas diciendo tanto Señor, Señor? Porque sales de aquí y haces lo que se te antoje. Muy puntual, ¿verdad que sí? Y entonces hay un compromiso de oír. ¿Cuál es? Obedecer. No basta con oír. El oír no cambia a nadie. Es el obedecer el que empieza a llevar nuestros pasos hacia esa, en obediencia, hacia esa libertad y ser la casa sobre la roca, en ese fundamento. Y entonces podemos tener casas con una apariencia externa que están bien construidas, pero la prueba es la prueba. Cuando viene la prueba se verá si en verdad estaban bien construidas, porque de repente hay ruina y dices, yo pensé. Pues no, es obedecer, no pensar. Piensa que obedezcas, pero necesitamos obedecer. Entonces lo tercero, ¿seré yo una casa sobre la arena? ¿Sí? ¿Vamos al cuarto? ¿Seguro? ¿O ya le dejamos acá? No, vamos todo, está bueno. ¿Seré yo una luz debajo de la cama? Jesucristo nuevamente dice que somos sal y somos la luz del mundo. Y obviamente la luz que tú y yo tenemos es la luz de Cristo en nosotros. Pero Jesucristo enseña en otra parábola acerca de que nadie, en Lucas 8:16, nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Entonces, si tú y yo somos discípulos de Jesucristo, tú y yo tenemos que caminar de una manera coherente a lo que somos. En ocasiones puede haber alguien que diga, es que yo soy un tipo de cristiano el domingo y otro tipo de cristiano de lunes a viernes. Y el sábado, pues neutralito, ¿no? Porque el domingo vienes y sí te ves y dices, wow, este cristiano, y levanta la mano, y hermano, y hasta el léxico lo ves, ¿no? Y dices, no hombre, este cuate sí es dominguero, ¿no? Tiene todo el léxico dominguero. Pero de lunes a viernes tú lo ves, ¿sí? Y es totalmente de la secreta, ¿no?
Quizá tiene 40 años en Cristo, tiene 35 años en su trabajo y de repente alguien se entera que es cristiano y lo ve y le dice, ¿cómo crees? Yo no sabía que eras cristiano. Al contrario, yo pensé que eras el opuesto, ¿no? Ni una evidencia, ni tan solo dijeron, ya me lo sospechaba. No hay ninguna evidencia. Porque la luz que tenemos la escondemos, porque no somos coherentes. Tenemos nada más una manera de caminar. Entonces cuando decimos, seré que soy una luz debajo de la cama, es donde quizá sí tienes la luz, pero la tienes escondida. No hay una coherencia de lo que estás haciendo. Y necesitamos caminar conforme a ella y dar testimonio de ella. Nuevamente, el trabajo, dedícate a trabajar. Pero claro que de la abundancia del corazón habla la boca y se da a conocer lo que tú y yo somos. Vamos bien, ¿no? Entonces, buena pregunta. ¿Seré una luz bajo la cama? ¿La avanzamos a la quinta o ya le dejamos acá? ¿Seguro? Híjole. Está bueno, ¿sale? Me lo estás pidiendo y ya lo traigo, así que te lo voy a dar. Quinta pregunta. ¿Seré, Señor, examíname, Señor, ¿será que soy cizaña entre el trigo? Está bien fuerte. Cizaña entre el trigo. Jesucristo enseña la parábola del sembrador y la cizaña y el trigo. Y dice, había un hombre que plantó su campo con trigo, pero vino el enemigo y plantó cizaña. Y de repente los trabajadores le dijeron al dueño del campo, arrancamos la cizaña, y el dueño les dijo esto, Mateo 13:30, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Nuevamente similar, ¿verdad? Los pámpanos que no dan fruto los queman, ¿no? La sal que es insípida la tiran. Bueno, ahora aquí la cizaña se va a quemar. Pero lo interesante de la cizaña es que la cizaña es una planta que asemeja al trigo. O sea, tú la ves así de lejos y tú no puedes diferenciar cuál es cizaña y cuál es trigo. Solamente los puedes diferenciar hasta que dan su fruto. El fruto del trigo es dorado, rico, delicioso y hace buenos pasteles. ¿Sale? El fruto de la cizaña es negro y venenoso para el ser humano. Entonces fíjate qué interesante. El problema es que cuando todavía no da el fruto, tú no puedes distinguir entre cizaña y trigo. Y es por eso que Jesús da esta parábola. Y dice, deja los dos, porque ahorita si recogemos uno vamos a arrancar el otro y no nos vamos a dar cuenta. Y entonces lo que pasa es que la cizaña de repente le aprende a hacer trigo. Y se mueve como trigo. Y bien, imagínate el campo, ¿no?, de trigo. ¿Has visto así? Soleado y viene el viento y se mueve el trigo, ¿no? Y entonces la cizañita ve al trigo y ya también se mueve igual. Y entonces no hay manera de distinguirla, ¿no? O sea, yo creo que este es un campo de trigo en esta parábola, ¿sí? A excepción de la cizaña. No sé si hay cizaña aquí o no, ¿sale? Pero déjame ponerte algo así, ¿sale? Estamos hablando ya derecho aquí. Quizá tú has venido y haces iglesia y ya le aprendiste al trigo. Ya tienes hasta el lenguaje y las formas del trigo. Y levantas las manitas y pones los ojitos en blanco cuando cantas adoración y te mueves como trigo, pero en realidad no eres trigo. Y se verá al momento del fruto. Ahora, hoy está fuertísimo esto, pues aquí es lo que Jesucristo nos enseña. Y lo que dice al final de los tiempos, va a venir el que sí sabe distinguir y lo va a separar. Es una buena pregunta hacerle a Dios, Señor, ¿seré una cizaña? Porque no queremos ser cizañas. Pero quizá te has quedado nada más con las formas y en verdad no has sido transformado a través del Evangelio de Jesucristo. Y las cizañas, así como los pámpanos y la sal y todo eso, va a ser tomada y llevada al fuego. O sea, no amerita nada más con venir aquí. Necesitamos ser verdaderamente trigo, ni hijos de Dios, discípulos de Jesucristo. Híjole, está fuerte, ¿verdad que sí? ¿Le dejamos ahí? ¿Quieres la sexta? ¿Sí? Está bueno, ahí va. Sexto, ¿seré un odre viejo? Jesucristo enseña cuando estaba siendo cuestionado por los fariseos, los religiosos de su época,
lo cuestionaban: ¿por qué tus discípulos no ayunan como nosotros los religiosos? Y Jesucristo dice: pues si tienen al novio están de fiesta. O sea, los fariseos, los religiosos de su tiempo, querían que sus discípulos se comportaran igual que estos religiosos. Y entonces Jesucristo les da una parábola acerca del odre viejo y el nuevo. Y dice aquí Lucas 5:37: nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará. Los odres se perderán. O sea, lo que enseña es el vino viejo es para los odres viejos, pero el vino nuevo para los odres nuevos. El odre era una bolsa que se hacía con piel de animales, se cosía, y cuando era una piel nueva, tenía elasticidad para recibir el vino nuevo, que fermentaba y se hinchaba la bolsa y resistía a la bolsa. Pero si tú echabas el vino nuevo en una bolsa vieja que ya había perdido su elasticidad, se hinchaba y se rompía y se perdía la bolsa y el vino. Y entonces Jesucristo está enseñando acerca de cómo tú y yo tenemos que cuidarnos de la religiosidad. Y algunos dicen: no me confundas, si yo vengo a una religión y como que ya no sé. Déjame explicar aquí un poquito. Dios quiere una relación con nosotros, pero el hombre nos gusta, vamos a incluirnos, ¿sí? Nos gusta de repente empezarle a poner formas a las cosas y a poner reglas propias del hombre que Dios no ha puesto, y empezamos a hacer toda esta estructura. Eso es lo que Jesucristo estaba viviendo cuando leemos el Nuevo Testamento. ¿Quién estuvo ausente en el nacimiento de Jesucristo? Ahí estuvieron los animalitos en el pesebre, estuvieron los pastores y estuvieron los reyes que vinieron de Oriente, ¿no? Estos magos de Oriente. ¿Quién no estuvo ahí? Los religiosos. ¿Por qué? Porque estaban ciegos. No recibieron el avivamiento a nuestro Señor Jesucristo. Y en ocasiones eso nos puede suceder a nosotros. O sea, esto ya no es para cristianos nuevos, pero a lo mejor tú eres cristiano y eres cristiano ya de décadas, pero de repente has entrado en las formas. Y de repente ya juzgas las formas, y si alguien no cumple las formas, y de repente dices: es que nunca lo hemos hecho de esta manera. Pues sí, pero si el Espíritu Santo, que es el administrador en jefe aquí, dice hay que caminar de esta manera, pues tenemos que seguir al Espíritu Santo. No, pero es que esta es la manera que tenemos que hacer, y peleas más las formas, y entonces sofocamos. O sea, la religiosidad, también le llamamos legalismo, es amar lo viejo y no dar la bienvenida a lo nuevo. Ahora, nuevamente, la palabra es la palabra, esta no cambia. Nuestra doctrina es nuestra doctrina y esa no cambia. Sin embargo, las formas, el Espíritu Santo está trayendo nuevas formas creativas, ¿sí? Déjame darte un ejemplo. Hace años, tener una batería en el estrado de una iglesia era una cosa que decías: ¿qué pasó aquí? ¿Sí? ¿A quién se le ocurrió? ¿No? Y hoy en día sin batería pues ya no llega el Espíritu Santo, ¿no? Como que necesitamos la batería y la guitarra y demás. O sea, pero en el momento que alguien se atrevió a poner una batería, o sea, todos los odres viejos estaban tronando, ¿no? Y entonces, nuevamente, es cuidar nuestros programas de iglesia y ministerio. No deben de estructurarse tanto que no den lugar al toque fresco del Espíritu Santo. Nuevamente, en la palabra, basados en la palabra, en la sana doctrina, pero con una frescura, ¿sí?, de lo que el Espíritu Santo está haciendo en el momento. Igual nuestros corazones tienen que estar sumisos al trabajo de renovación del Espíritu Santo y lo que el Espíritu Santo está haciendo. Y fíjate, aún esto que estamos hablando de pedirle a Dios que nos examine, tiene que ver con el odre nuevo, porque mucho odre viejo es decirle: Señor, examínalo, ¿sí? Y sacamos la espada y empezamos a cortar cabezas y empezamos a juzgar a otros. Pero cuando nos dedicamos a examinarnos, no, hombre, el Espíritu Santo tiene chamba para rato, ¿no? Y tú y yo no andamos distraídos en cortar cabezas, sino andamos ocupados, ¿sí?, en producir fruto. ¿Vale? ¿Seré que soy un odre viejo? Buena pregunta. ¿Vamos al séptimo o ya le dejamos aquí? No, se me hace que este no te lo recomiendo. ¿Sí? ¿Está duro? ¿Sí lo estás disfrutando? Está bueno, va este. ¿Sí? Tú me lo pediste. ¿Seré yo un bastardo en vez de un hijo? Yo te dije, pero tú no me creíste. ¿Seré yo un bastardo en lugar de un hijo? Bastardo significa hijo ilegítimo, ¿sale? Entonces la pregunta que estamos haciendo es: ¿seré yo un hijo ilegítimo en lugar de un hijo? Ahora entiende, Dios solamente tiene hijos.
Cuando tú y yo creemos en Jesucristo, ¿sí? Dice Juan 1:12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Creemos en Jesucristo y somos adoptados en la familia del Padre. Y Dios nos trata como hijos, solamente como hijos. Pero la pregunta está en si tú y yo recibimos el trato de nuestro Padre en los cielos como hijos legítimos o como hijos ilegítimos. Déjame ir al libro de Hebreos. Las otras 6 vimos parábolas de nuestro Señor Jesucristo. Vamos al libro de Hebreos. El libro de Hebreos está en el Nuevo Testamento. Después de las 13 epístolas de Pablo viene el libro de Hebreos, porque nadie sabe con certeza quién escribió el libro, qué apóstol escribió el libro de Hebreos. Entonces está después de las de Pablo, porque algunos dicen tiene el tono de Pablo, pero no tenemos la garantía que sea Pablo. Entonces cuando decimos Hebreos, decimos el autor de Hebreos, más que decir Pablo escribió, ¿no? Entonces el autor de Hebreos en el capítulo 12 nos dice esto. Es un capítulo increíble, vamos a desglosarlo un poquito acerca de esta última pregunta. Dice 12:1, por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial de pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Está interesante, porque este primer versículo viene con lo que estamos hablando. O sea, estamos diciendo, examíname, Señor, y ve si hay un camino de perversidad. O sea, corrige mis pasos, déjame caminar en ese camino eterno, en ese camino de bien y de vida que Dios quiere que caminemos. Y entonces Pablo está diciendo, corramos con paciencia esta carrera y perseverancia, ¿no? La que tenemos por delante. Y habla de una nube de testigos. En el capítulo 11 es el capítulo de los héroes de la fe. Todos estos valientes que pelearon contra enemigos externos e internos. Esos son la nube de testigos que tú y yo tenemos. Y dice en el versículo 2, este es profundísimo, dice, fijemos la mirada en, ¿lo tienes ahí? Fijemos la mirada en, sí, dice igual aquí. Fijemos la mirada en Jesús. O sea, esto es importantísimo, porque tú y yo tenemos como modelo a Jesucristo. Tenemos como Señor y Salvador a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces está aquí el autor de Hebreos diciendo, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. O sea, Jesucristo inició nuestra fe. Somos discípulos de Jesucristo. Y dice que Él perfeccionó nuestra fe. O sea, Él fue enviado por el Padre, siendo Dios se hizo hombre, caminó una vida santa, fue a la cruz y en un sacrificio sustituto tomó nuestro lugar, derramó su sangre injustamente para pagar el precio de nuestros pecados, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, y resucitado ascendió y hoy está a la derecha del Padre y un día va a regresar. Ahorita lo vamos a leer aquí. Y entonces Jesucristo es la puerta, Jesucristo es el camino de vida que estamos hablando. Jesucristo es el argumento que tú y yo tenemos para decirle a Dios, examíname porque soy hijo, y examíname porque tú me vas a dar, o tú me has dado en Cristo Jesús las herramientas para cambiar. Porque imagínate que no pudiéramos cambiar. ¿No sería muy cruel decirle a Dios, examíname y ve si hay un camino mal en mí? Y Dios te diría, sí, esto está mal. Y no tenemos nada que hacer, no podemos cambiar, pues sería muy sádico, ¿no? Pero le decimos, examíname a nuestro Padre en los cielos, porque el Padre en los cielos ha provisto en Cristo Jesús lo necesario para nuestra salvación, nuestro perdón y nuestra transformación. Y entonces, puestos los ojos en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Y un día va a regresar. Versículo 3. Así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. O sea, está hablando también de Jesucristo. O sea, Jesucristo logró mucho por nosotros a alto precio. Tú y yo tenemos un precio que pagar. Claro que tenemos un precio que pagar para producir frutos, para hacer sal no diluida. ¿Cuál otro era? Para hacer odre nuevo, para hacer una casa sobre la roca. O sea, hay un precio que pagar. Pero está aquí el autor de Hebreos diciendo, o sea, tomen de modelo a Jesucristo y tengan ánimo. Versículo 4. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. O sea, como diciendo, todavía hay una lucha, échenle ganas, ¿sí?
Versículo 5. Y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige. O sea, hay una palabra de aliento. Tú eres hijo de Dios, hija de Dios. Y esta es la palabra de aliento. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. Porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Y algunos dicen, ¿a dónde me metí? ¿Cómo que me va a azotar? ¿Cómo que me va a disciplinar? Si yo había escuchado una canción de que me va a tener entre algodones y que nada más aquí, y no, ¿qué está pasando con esto? ¿Sale? Fíjate qué interesante, porque dice, esta es la promesa, ¿sí? Porque el Señor disciplina a los que aman. Preguntan, ¿Dios te ama? Sí. Luego entonces, te toca disciplina. Porque Dios es un Dios de amor. Y Él nos ama y Él nos trata como hijos. Él es el Padre en los cielos. Jesucristo nos enseñó a orar, Padre nuestro que estás en los cielos. Y entonces tenemos un Padre que nos ama y demuestra su amor cuando nos disciplina. Y fíjate lo que continúa aquí el autor de Hebreos. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. O sea, lo que soportan ¿en qué? En pruebas, en un mundo caído, imperfecto. De repente tú has recibido maltrato, rechazo, abuso, o sea, situaciones. Yo sé que no las buscaste, algunas tomaste malas decisiones, pero todo eso que recibimos delante de Dios, tenemos esta promesa: todo funciona para bien, para aquellos que lo aman, que aman a Dios. Entonces, ¿sí? Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como hijos. ¿Qué hijo hay quien el padre no disciplina? Y entonces, o sea, ya aquí entra un poquito al ejemplo de nosotros padres terrenales. Versículo 8. Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Y ahí está nuestra pregunta. Señor, ¿soy bastardo en lugar de un hijo? O sea, ¿soy un hijo ilegítimo? Me estoy comportando nuevamente. Dios te va a tratar como hijo, no de otra forma, cuando has creído en Jesucristo. Pero la pregunta es cómo tú estás recibiendo el trato de Dios. Vamos a leerlo aquí porque se pone bien bueno. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. ¿No? No tengo a mis hijos y nos respetan. Son lindos, nos respetan, ¿no? Y los disciplinamos. No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos. Si nuestros padres imperfectos nos disciplinaban, tenemos un Padre perfecto que su disciplina es perfecta. Versículo 10. En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía. Pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Tiene mucho sentido como estamos hablando, ¿sí? Porque hay un fruto de esta disciplina. ¿Es dura? Sí, es dura, ¿sí? Pero hay un fruto apacible de paz cuando somos ejercitados en esa. La ausencia de disciplina refleja el estatus de cómo nos estamos relacionando con Dios. Muchas veces le estamos corriendo a la disciplina de Dios o nos estamos rebelando en contra de la disciplina de Dios. El ser verdaderamente hijos involucra responsabilidades para las cuales cada uno de nosotros es preparado para enfrentarlas a través de la disciplina. Nuevamente, no es que todo lo que te esté sucediendo lo haya mandado Dios, pero cuando tú y yo estamos tomados de Dios, ¿sí? A través de Cristo, todo funciona para bien. Y Él está formando nuestro carácter y nos va a llevar a producir un buen fruto, ¿sí? Que le da la gloria a Él. Ahora, cuando tú y yo vivimos esta disciplina, como lo pone el autor de Hebreos capítulo 12, podemos tener 4 maneras de recibirla. La primera es, la aceptamos con resignación. O sea, decimos, pues ya me leyeron Hebreos 12, pues ahora sí que ya que me queda, ¿no? Ni modo, pues órale, bring it on, ¿no? Pero en verdad no estás como hijo convencido. La segunda es que la aceptas con compasión por uno mismo, pensando que en realidad no la necesitamos. Así eran tus hijos, ¿no? Que llegaban contigo y dices, papá, me disciplinas, pero la verdad te mandaste, ¿sí?
Si yo soy el mejor de tus hijos. Eso para mis hermanos, pero yo, ¿no? Ya ves, con Dios estamos así, Señor, si te sacas un 10 conmigo, ¿sí? Ni modo, pues ya me tocó la disciplina, pero yo no la necesitaba, ¿sí? Y a veces no entendemos eso. Tercera manera, que esta es muy grave, resentirnos y ofendernos con Dios. Y quizá hay algunos de ustedes que están así hoy aquí, ¿sí? Porque vivieron cierta situación, no la entienden y se decepcionaron de Dios, se resintieron con Dios, están ofendidos con Dios. De repente dicen, le hacen la ley del hielo a Dios. ¿Por qué no me libraste, Dios, de esto? ¿Por qué no lo solucionaste antes? ¿Vas a recibir la disciplina o no vas a recibir la disciplina? Y este es el problema. Y este es, Señor, examíname, porque quizá me he ofendido. No quiero decir que lo que hayas vivido haya sido un día de campo, no, es difícil y duele, ¿sí? Pero tenemos que correr a Dios. No la disciplina, papás. ¿No veías que cuando disciplinabas a tus hijos corrían hacia ti? Es algo precioso de la disciplina. Porque si es duro y al papá así como que le cuesta, ¿no? Pero veías cómo el hijo, ¿sí? Cuando apartabas la necedad de su corazón, corría y te abrazaba, ¿sí? Te agradecía y la relación se fortalecía. ¿Qué es la cuarta manera? Aceptarla, esa disciplina, con gratitud, como un hijo hacia su padre amoroso. Y decir, Señor, tú sabes mejor, aquí estoy, ¿sí? Quiero ser un hijo. Qué buenas preguntas, ¿verdad? Entonces, ¿seremos de los que solo ven lo malo en los otros y le echamos la culpa de todo al otro? Es que él me dijo, es que esa situación, es que ese jefe, es que ese vecino, es que esa esposa, ¿sí? Y no nos enfocamos en dejar a Dios que nos examine y nos transforme. No es el caminar cristiano O sea, sí, Dios nos llama a cambiar al mundo, pero primero nos tenemos que cambiar nosotros. Tenemos que sanarnos nosotros y entonces podemos ir a sanar a otros. Jesucristo nos enseñó y nos dijo, ¿por qué andas viendo la paja del ojo de tu vecino y te olvidas de la viga en tu ojo? Atiende la viga y entonces vas a ver mejor para ayudar al otro a quitar su paja, ¿sí? Y a veces, hablando de otra vez de los odres viejos, a veces andamos viendo nada más la paja en el otro y nos olvidamos de la bigota que tenemos en el nuestro. Examíname es una oración valiente que no deja lugar para la hipocresía. Y es una oración preciosa porque el Padre en los cielos es bueno. Tenemos un buen Dios. Y si le decimos examíname, Él te va a cuidar. Él te va a llevar seguro. Es una caminar humilde, ser francos y abiertos delante de Dios en todo momento. Cierra tus ojos. Yo creo que tomemos un tiempo para meditar en esto. Delante de Dios. Poder decirle, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Quizá hay algo de esto que estuvimos hablando, una de las 7 que más te pegó. Enfócate en esa. Quizá el Espíritu Santo te está hablando porque te ama. Y que le puedas decir, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay camino en mí de perversidad y guíame en el camino eterno, que es Cristo, el camino, la verdad y la vida. Yo quiero hacer varias oraciones, pero primero yo quiero invitar a que hagamos una oración para recibir a Cristo. Así con tus ojos cerrados. Quizá tú estás aquí y nunca has hecho una oración propia, personal, tuya a Dios, declarando tu fe en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe, de tu fe. Déjame guiarte en esta oración y repite conmigo, dirígesela al Padre en los cielos y dile, papá Dios, yo te doy gracias
porque hoy sé que me amas. Te pido perdón por mi pecado y por ese mal camino. Yo me arrepiento. Y Padre, hoy recibo tu regalo de amor hacia mi vida en Cristo Jesús. Jesucristo, yo creo en ti. Yo creo que eres el Hijo de Dios. Yo creo que viviste una vida santa caminando aquí en la tierra. Yo creo que diste tu vida por mí en la cruz y me has limpiado y me has perdonado a través del derramar de tu sangre. Yo creo en tu resurrección poderosa y yo creo que un día vas a regresar por los tuyos. Y yo hoy declaro que soy tuyo. Jesús, a ti te nombro Señor y Rey y Dios de mi vida. Caminaré contigo. Seré un discípulo tuyo. Seré un estudioso tuyo. Gracias, Señor. Ese es lo primero. Jesucristo en el centro, en tu vida. Y al creer en Jesucristo eres hijo. Y al ser hijo, puedes decirle al Padre: examíname, examíname. Yo siento la presencia de Dios aquí, el Espíritu Santo moviéndose. Él no condena. No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Yo siento de Dios decirte que estás en un lugar seguro, porque no hay condenación. Y es un lugar seguro porque sí hay una expectativa de parte del Padre, y Él va a usar todo lo que tiene, todas sus herramientas en la iglesia, a través de su palabra, de su Espíritu Santo, para trabajar en nosotros. Pero no lo hace condenándonos, lo hace animándonos. Gracias, Señor, y gracias, Espíritu Santo, que te estás moviendo aquí. Gracias porque tu palabra es palabra de verdad, porque tu palabra corta, penetra, discierne, esclarece, confronta, pero libera, corrige, endereza y ama al mismo tiempo. Él está derramando esa unción de sanidad sobre algunos corazones que necesitan esa sanidad. Él está reconciliando. Y Él dice: ven, estemos a cuentas. Gracias, Espíritu Santo. Qué hermosa presencia, ¿verdad? Que en el cielo se publique que el Espíritu Santo tiene mucho trabajo en Iglesia Paz.
no por los problemas que tenemos, porque todos tienen problemas, pero por lo dispuesto de nuestro corazón, porque se levanta una iglesia que clama a Dios y dice: examíname, ve si hay en mí, corrige lo que necesites. Este verano a lo mejor pensabas que no tenías mucho que hacer. A lo mejor es un buen tiempo de eso que te habló Dios, que puedas caminar, platicarlo con Él y dejar que Él hable, que Él sane, que Él corrija, que Él guíe, que Él libere. Amén. ¿Por qué no te pones de pie? Quisiéramos irnos todo el día así, ¿verdad? Pero hay que ir a comer. Y yo quiero acabar haciendo una oración por ti. Repito 2 anuncios. La siguiente semana vamos a comenzar un curso nuevo llamado Nehemías. Nehemías es un libro en el Antiguo Testamento y lleva el nombre del personaje principal que fue llamado para levantarse como un líder importante en un momento de la vida de Israel. Entonces el estudio es analizar el libro y estudiar temas de liderazgo. Entonces vamos a comenzar el siguiente domingo de 9 a 10 de la mañana en el Salón C, y es un formato que tiene 3 maneras. Puedes venirte presencial, lo puedes ver en línea y también lo grabamos. Entonces, si de repente en el verano sales de vacaciones, pues te puedes poner al día después con las grabaciones. Te tienes que inscribir en la página de internet. Y también te recuerdo el concierto de Patty que viene el 24 de agosto. Y la idea es que es un evento en donde invites gente, invites familias, un tiempo de cantos, de adorar a Dios, increíble, muy amigable. Entonces, invítalos, es ahí en CCU, necesitas adquirir tu boleto. Y también es un evento con causa. Estamos dando un apoyo a 3 fundaciones que se dedican a ayudar a todo este proceso de mujeres que están en problemas de trata. Entonces es un bonito evento, ¿no? Con causa, no te lo pierdas. Y yo quiero terminar bendiciendo tu vida. Y Dios me ha estado hablando de dar una bendición por seguridad. ¿Sí? Que Dios te bendiga con su protección. El Salmo 127 dice: en vano velan los guardias de la ciudad si Dios no protege la ciudad. Y entonces tú y yo tenemos que hacer lo que tenemos que hacer para nuestra seguridad, pero es una oración para pedirle a Dios que Él intervenga en tu vida y que te acompañe. Déjame orar por ti. Señor, yo te doy gracias por cada familia aquí representada. Padre, yo hoy clamo y pido a ti, Señor, como dice ese Salmo 127, que tú intervengas en la seguridad de cada familia, en su caminar, Señor. Que tú los acompañes a donde quiera que vayan, Señor. Que mandes a tus ángeles a guardarlos, Señor. Yo declaro que ningún arma forjada prospera en su contra. Y Señor, pido tu protección, esa protección que venga del cielo, Señor, para cada uno de ellos, para todos sus familiares, sus hijos y sus bienes, Señor. Derrama esa protección a los invisibles al mal y llévalos en alegría, en bien y en paz. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Familia, estamos despedidos. Que tengas una gran semana, un buen domingo.